Veamos el vídeo de las derivadas. Para ver este vídeo te aconsejo que tengas preparado tu formulario y si quieres tu libro o tu apunte. Básicamente vas a ver ejercicios donde he intentado recoger todas las circunstancias que podrían aparecer en tus exámenes. ¿Te acuerdas de la tasa de variación media? Vamos a recordarlo. Aquí tenemos una función y dos puntos cualquiera de esa función. El punto A y su imagen, f de A, y el punto de coordenadas B y su imagen, f de B. Bien, pues la tasa de variación media entre A y B era la diferencia entre f de B y f de A partido B menos A. Es decir, lo que sube partido lo que avanza. Ya incidimos en este concepto en los vídeos de la ESO y eso me da una pendiente M, que es la pendiente de la recta que une los puntos con los que estamos tratando. Si llamamos h a la distancia que hay entre A y B, B pasaría a ser A más h. Y nuestra fórmula quedaría como f de A más h menos f de A partido A más h menos A. Y las A se irían. Es una reformulación de la tasa de variación media. Ahora bien, si esa distancia h tiende a 0, ¿qué ocurre? Pues que el punto de arriba se va aproximando al punto de abajo. Y la pendiente de esa recta se va aproximando poco a poco a la pendiente de la recta tangente en el punto AF de A. Cuando h tiende a 0, la pendiente de esa recta, la tasa de variación media, es la misma que la de la función. Y así definimos la derivada de f en el punto A como el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A partido h. Que no es otra cosa que la pendiente de la función en ese punto A f de A. Así pues, resolviendo ese límite, podremos tener la pendiente de la función en cualquier punto que queramos de su gráfica. Bien, vamos a trabajar con esta fórmula. Sea la función f de x valor absoluto de 2x menos 4. Aquí tenemos su gráfica. Como ocurre con casi todas las funciones de valor absoluto, la podemos representar como una función definida a trozos, donde valdrá 4 menos 2x si x es menor que 2, porque tomará valores negativos y le cambiaremos signo a lo que hay dentro del valor absoluto, y se quedará 2x menos 4, no variará si x es mayor o igual que 2. ¿Cuál es la derivada en 4? Pues el límite cuando h tiende a 0 de f de 4 más h menos f de 4, f de 4 más h y f de 4 lo evaluaremos en la parte de abajo porque son valores mayores o iguales que 2. Ahí tenemos f de 4 más h, 2 por 4 más h menos 4. Ahí tenemos f de 4, 2 por 4 menos 4, partido h. Bien, vamos a resolver este límite. Vamos a hacer distributiva, 2 por 4, 8, más 2h, menos 4, menos 2 por 4 que 8, menos menos más, 4. Partido h. Los 8 se nos van, los 4 también se nos van, se nos queda 2h partido h, cancelamos las h
y nuestro límite ya no depende de h. Ya se nos queda una constante que es 2, el resultado es 2. Fíjate que coincide con la pendiente de la recta en ese tramo. Vamos a hallar la derivada en menos 3. Aplicamos la definición, el límite cuando h tiende a 0. Ahora estaríamos en el tramo de arriba, porque menos 3 es menor que 2. Así que evaluando en menos 3 más h, tendríamos 4 más 6 menos 2h, menos 4 menos 6 sería f de menos 3. Los 4 y los 6 se nos van, ahora el resultado es menos 2, que coincide con la pendiente en el tramo de arriba. Es normal, acorde a lo que habíamos visto en la parte anterior. ¿Y cuál sería la derivada en 2? Pues el límite cuando h tiende a 0. Aquí tendríamos que hacer el límite por la derecha, el límite por la izquierda. Si lo hacemos por la izquierda nos sale menos 2. Y si lo hacemos por la derecha nos sale la pendiente del segundo tramo, que es más 2. Van a salir límites muy parecidos a los que habíamos hecho anteriormente. Así como no coincide el límite por la derecha y por la izquierda, no es derivable en x igual a 2. La derivada no lleva bien esos picos en las funciones. Es complicado determinar cuál será la tangente a la función en esa esquina. En las funciones definidas a trozos, entre tramo y tramo, tendremos que analizar a fondo los límites laterales, tanto para la continuidad como para la derivabilidad. Veamos otra función, f de x igual a x cuadrado menos 2x. Aquí la tenemos representada, es una parábola. Vamos ya en la derivada en 3. Aplicando nuestra definición, es el límite cuando h tiende a 0 de f de 3 más h, es decir, 3 más h al cuadrado menos 2 por 3 más h, menos f de 3, que sería 9 menos 6, 3. Partido h. Bien, si desarrollamos ese cuadrado y hacemos la distributiva, descubriremos que nos queda h más 4, y el límite cuando h tiende a 0 es 4, que es la pendiente de la tangente que pasa por el valor 3 y su imagen. Como la imagen de 3 ya la hemos calculado, que era 3, pues tenemos la pendiente de la tangente a la parábola en ese punto. Muy bien, con ayuda de la ecuación punto pendiente, y menos 3, la segunda coordenada, será igual a 4, la pendiente, por x menos 3, que es la primera coordenada, y si pasamos a la explícita de la punto pendiente, despejamos nuestra y, llegamos a la recta igual a 4x menos 9. Vamos a representar la recta 4x menos 9. Aquí está. Una tangente perfecta. Bueno, vamos a hacer lo mismo en 1. Primero vayamos la derivada en 1. F de 1 más h sería 1 más h al cuadrado menos 2 por 1 más h. La imagen en 1 es menos 1. Partido h, y ese límite en esta ocasión nos da 0. Podéis hacer el desarrollo. Bueno, pues vamos a hacer la ecuación punto pendiente otra vez, y menos imagen de 1, que es menos 1, será igual a la pendiente, que es 0, por x menos la primera coordenada de ese punto, que es 1.
y despejándola ahí tenemos una función constante igual a menos 1. Aquí la tenemos representada. Y tiene su lógica que en ese punto, que es el vértice y mínimo de la parábola, la tangente sea horizontal con pendiente 0. Es un dato interesante que nos avecina la utilidad que tendrá la derivada para encontrar máximos o mínimos, si buscamos dónde se anula, dónde la función llanea. ¿Y si le intentamos hacer la derivada en x, en la incógnita x, para que valga para cualquier valor? ¿Cómo quedaría esto? Pues la derivada en x sería el límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado menos 2 por x más h, que es la imagen de x más h, menos f de x, que ahí tenemos la expresión x cuadrado menos 2x, partido h. Aquí si vamos a hacer los desarrollos, sería el límite cuando h tiende a 0, x más h al cuadrado, quedaría x al cuadrado, más 2xh más h al cuadrado, aquí hago distributiva, menos 2x menos 2h, otra vez distributiva, menos x cuadrado, menos menos más, 2x, partido h. ¿Qué va a pasar en esta ocasión? La x al cuadrado se van, menos 2x más 2x también. Y si ahora divido entre h, se me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h menos 2. Como h se va a 0, me queda 2x menos 2. Y esa es la función derivada de nuestra función f. x menos 2. Vamos a evaluarla en los mismos valores que antes. ¿Qué pasa si la evalúo en 3 en la función derivada? Pues que me sale 2 por 3 menos 2, 6 menos 2, 4. Lo mismo que antes. Y si lo hacemos en 1, me queda 2 por 1 menos 2, me sale 0. Igual que antes. ¡Qué bien! Con la función derivada tendremos la pendiente de la función en todos los puntos y además nos permitirá estudiar sus propiedades a fondo. Probemos con la función f de x igual a la raíz cuadrada de 2x menos 4. Aquí la tenemos representada, una rama de parábola, pero en horizontal. Pues la función derivada sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que sería 2 por x más h, es decir, 2x más 2h menos 4, menos f de x, que es la raíz de 2x menos 4, partido h. Bueno, si recuerda este tipo de límites, como tenemos una diferencia de raíces, multiplicamos arriba y abajo por su conjugada. De manera que tendría el límite cuando h tiende a 0, al multiplicar por su conjugada, se me quedan las dos raíces al cuadrado, con lo cual las raíces y los cuadrados se van, y luego los términos 2x menos 4 pues se anulan. Arriba solo me va a quedar 2h. Abajo me queda h, por esas dos raíces sumándose. Y ahora, teniendo en cuenta que el límite es cuando h tiende a 0, las h esas se cancelan y la h que me queda dentro de la raíz se irá a 0. Por lo tanto, lo que me ha quedado arriba es un 2. Abajo me queda dos veces la misma raíz. Los 2 se cancelan. Y me queda 1 partido la raíz de 2x menos 4. Que no es otra cosa que la función derivada. Como la imagen de 4 es 2,
Pues eso nos garantiza que la gráfica de esa función pasa por el punto 4, 2. Y además la derivada en 4 valdría 1 partido la raíz de 4, que es 2. Eso es 1/2, 0,5. Pues bueno, podemos sacar otra vez la ecuación punto pendiente y menos 2, la imagen de 4, será igual a 0,5, la derivada en 4, por x menos 4. Y tenemos una recta ya con la y despejada, que es igual a 0,5x, o lo que es lo mismo, x partido 2, que si la represento nos sale una tangente perfecta a nuestra curva en el punto 4. Una tangente perfecta. Con este ejemplo podemos ver lo sencillo que es sacar la tangente de una función en cuanto tienes la función derivada. Pues puede ser más sencillo aún, porque aprovechando el trabajo de muchos matemáticos que ya hicieron antaño todos esos límites, podemos aprovechar las habituales listas de derivadas que ya tendrás. En esas listas solo aparecen las funciones más elementales, pero aplicando la famosa regla de la cadena, podremos derivar cualquier función, siempre que sea derivable, claro está. Ya hemos visto antes que hay límites que no se pueden hacer. Por ejemplo, si tenemos la derivada de f de g de x, pues eso será igual a la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g de x. Y si tenemos tres funciones compuestas, f, g y h, pues su derivada sería la derivada de f evaluada en g de h de x por la derivada de g evaluada en h de x por la derivada de h de x. Y así procederemos sucesivamente, tengamos tres funciones compuestas o 20, sin problema, por largo que sea. Hagamos las derivadas anteriores con ayuda de un formulario. Vamos a verlo. Por ejemplo, aquí tenemos la función f que ya vimos, x² menos 2x. Bueno, tenemos que usar una fórmula. La fórmula nos dice que la derivada de x elevado a n es igual a n, el exponente sale multiplicando por x elevado a n menos 1, el nuevo exponente le restamos 1, bien. La derivada de x al cuadrado, ese 2 sale multiplicando, al exponente le restamos 1 y nos queda 1. La derivada de 2x sería 2 por 1, el antiguo exponente 1 sale multiplicando y el exponente se quedaría en 0. Bueno, todo eso que hemos pintado ahí en rosilla evidentemente sobra y nos ha quedado 2x menos 2. El mismo resultado que estuvimos antes con el límite, solo que ahora ha sido muchísimo más fácil. Y la otra función que vimos, f de x igual a la raíz cuadrada de 2x menos 4, que no es otra cosa que 2x menos 4 elevado a 1/2. Bien, vamos a aplicar la misma fórmula de antes, pero con la regla de la cadena, porque ahora la base es otra función. 1/2 sale multiplicando. 2x menos 4, ahora al exponente le resto 1, 1/2 menos 1, menos 1/2. Y ahora multiplico por la derivada de la base, la derivada de 2x menos 4, que es simplemente 2. Con lo cual, aquí apreciamos que los 2 se cancelan. Ese exponente negativo nos bajaremos esa potencia abajo. 2x menos 4 elevado a 1/2. Y claro, si lo pensamos y deshacemos el cambio que hemos hecho antes, 2x menos 4 elevado a 1/2 no es otra cosa que la raíz de 2x menos 4. El mismo resultado que tuvimos antes con el límite. Obtenemos los mismos resultados, pero ahorrándonos resolver esos límites. Imagínate ayer esos límites de f de x más h menos f de x partido h con funciones trigonométricas, logarítmicas o exponenciales, compuestas entre sí. Veremos que con la fórmula será sencillo. Sea la función
hacer otra. La raíz de 25 menos x cuadrado. Bueno, pues esta función es muy curiosa, porque si la representas, lo que obtienes es una semicircunferencia por los cuadrantes 1 y 2 de radio 5, una función muy bonita. Vamos a utilizar otra fórmula ahora. Vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la raíz de x, la derivada de la raíz de x es 1 partido 2 la raíz de x. Aplicamos nuestra fórmula a nuestra función y tendríamos 1 partido 2 por la raíz de 25 menos x cuadrado. Pero ahora habrá que derivar el radicando. La derivada de 25 menos x cuadrado es menos 2x. Cancelamos los doses y me queda arriba menos x partido la raíz de 25 menos x cuadrado. Muy bien. Vamos a hallar la tangente aquí en este punto menos 4, 3. Ya tenemos dado por hecho que la imagen de menos 4 es 3 por la información que sacamos de la gráfica. Bueno, pues lo primero que hacemos es la derivada en menos 4, evaluarla. Tendríamos menos 4 partido la raíz de 25 menos 16. Arriba tendríamos 4, abajo tendremos la raíz de 9 que es 3. Bueno, sale 4 tercios. Otra vez tiramos de la ecuación punto pendiente y menos 3, que es la segunda coordenada, será igual a 4 tercios por x menos 4, que es la primera coordenada. Despejándola ahí, tenemos igual a 4 tercios de x más 25 tercios. Aquí tendríamos la ecuación de la recta tangente y aquí la tenemos representada. Recta que pasa por el punto menos 4, 3 y que podemos observar que queda perfectamente tangente a la curva de la semicircunferencia. En lo que queda de vídeo nos vamos a centrar en resolver derivadas de distintos tipos de funciones, dejando de un lado su aplicación para el cálculo de tangentes, que ya hemos visto bastantes ejemplos al respecto. Hallemos la derivada. Cuando hablamos de la derivada seca nos referimos a la función derivada siempre del logaritmo neperiano de coseno de 1 menos x. La composición de tres funciones. Vamos a necesitar tres fórmulas. Primero, que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Y por otra, de las polinómicas, deducimos que la derivada de 1 menos x es 0 menos 1, que es menos 1. Muy bien, vamos a aplicar la regla de la cadena. Como la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido x, pues aquí tendremos 1 partido coseno de 1 menos x. Por. Ahora derivamos el coseno, que es menos seno de x. En nuestro caso nos quedará menos seno de 1 menos x. Y por último, multiplicamos por la derivada de la tercera función, que es 1 menos x, su derivada es menos 1, menos más, y ordenando todo lo que nos ha salido, tendremos que la derivada será seno de 1 menos x partido coseno de 1 menos x. Seno partido coseno, lo que nos ha salido es la tangente de 1 menos x. Fíjate qué sencillo ha sido. Imagínate resolver esa derivada con límites. Vamos a calcular otra derivada. Vamos a calcular la derivada de la función, la raíz de 5 elevado a x, que es lo mismo que 5 elevado a x medio. Y lo vamos a hacer desde dos enfoques distintos. Aquí tendríamos la fórmula de las exponenciales, la derivada de las exponenciales, la derivada de a elevado a x es igual a elevado a x por logaritmo neperiano de a. Bien, vamos a hacerlo de dos formas distintas. A la izquierda vamos a hacerlo usando la fórmula de la raíz. La derivada de la raíz de x era 1 partido 2 raíz de x. A
ahí tenemos el resultado, 1 partido 2, la raíz de 5 elevado a x. Y luego, como dentro tenemos una exponencial, 5 elevado a x, su derivada es 5 elevado a x por logaritmo neperiano de 5. Y si ese resultado lo multiplicamos arriba y abajo por la raíz de 5 elevado a x, las dos raíces de abajo al multiplicarse se irán las raíces y se cancelarán con el 5 elevado a x que tenemos arriba. Vamos a hacerlo a la derecha como si fuese la derivada de una exponencial. 5 elevado a x partido a 2 por el logaritmo neperiano de 5. Pero como hay una composición de funciones, ahora derivamos a x partido a 2, cuya derivada es 1/2. Y si te fijas, lo que tenemos a izquierda y derecha es exactamente lo mismo. Tenemos logaritmo neperiano de 5 por la raíz de 5 elevado a x partido a 2. Fíjate, dos enfoques para la misma derivada y el resultado es exactamente igual. Vamos a derivar otra función. La función h de x igual a logaritmo en base 5 de x por la cotangente de x al cuadrado. Pero aquí tengo un producto de funciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, muy fácil. Cuando tengas que hallar la derivada del producto de dos funciones, se hace la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la derivada de la segunda función por la primera sin derivar. En el caso de nuestra derivada vamos a necesitar dos fórmulas nuevas. La derivada del logaritmo en base a de x es 1 partido x por logaritmo neperiano de a, o lo que es lo mismo, logaritmo en base a de e partido x. Y por otro lado, necesitamos la fórmula de la derivada de la cotangente, que es menos 1 partido seno cuadrado de x. Así pues, la derivada de h sería, vamos a derivar la primera función, que podemos llamar f de x, acorde a nuestra fórmula. La derivada de nuestra f de x sería 1 partido x por el logaritmo neperiano de 5 en la base que tenemos, por g de x, la segunda función sin derivar, más menos 1 partido seno cuadrado, pero aquí tenemos una composición de funciones, por lo tanto pongo aquí al cuadrado. Tengo que multiplicar por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Esta sería la derivada de la segunda función por la primera sin derivar, logaritmo en base de 5 de x. Muy bien, si tenemos en cuenta que la cotangente no es otra cosa que coseno partido seno, y que aquí podemos hacer un cambio de base y expresar esto como logaritmo neperiano de x partido logaritmo neperiano de 5, multiplicando el primer término por seno de x cuadrado arriba y abajo, podemos unificar esos dos denominadores y esto se quedaría seno de x cuadrado por coseno de x cuadrado menos 2x cuadrado por el logaritmo neperiano de x partido x por logaritmo neperiano de 5 por seno al cuadrado de x al cuadrado. Derivar productos de funciones no supondrá ningún problema. Vamos a derivar la función c de x igual al logaritmo decimal de x partido x más 1. Esto es un cociente de funciones. Bueno, no pasa nada, tenemos otra formulita. La derivada de f de x partido g de x es igual a la derivada de f de x, es decir, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, partido el denominador al cuadrado.
Fíjate que la expresión del numerador es muy parecida al de la multiplicación de funciones, solo que ahora hay un menos. Bien, recuperamos esta formulita para aplicarla a la derivada del numerador. 1 partido a x por el logaritmo neperiano de la base, que es 10, por el denominador sin derivar, x más 1, menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador sin derivar, partido el denominador al cuadrado. Y que aquí podemos hacer un cambio de base y expresar eso como logaritmo neperiano de x partido logaritmo neperiano de 10, que es la base, y multiplicando arriba y abajo por x, ya tenemos nuestros denominadores iguales. Ese denominador del numerador bajará abajo multiplicando y todo esto quedará 1 por x más 1, menos x por logaritmo neperiano de x, partido x por el logaritmo neperiano de 10 por x más 1 al cuadrado. Derivar cocientes de funciones no supondrá ningún problema. Vamos a derivar otra función. Vamos a derivar la función f de x igual a 2x cuadrado menos 2x más 1 por arco tangente de un cociente de funciones de x partido x menos 1. Cuando las expresiones son tan largas, quizás sea conveniente que hayamos sus derivadas por separado para luego unir toda la expresión. La derivada de g de la primera función es sencilla, es una polinómica 4x menos 2. La derivada de la segunda función ya es algo más complicada. Necesitamos esta formulita, la derivada del arco tangente de x es 1 partido 1 más x cuadrado. Vamos a aplicar esta formulita en nuestra expresión, tendríamos 1 partido 1 más ese cociente x partido x menos 1 al cuadrado, por la derivada ahora de ese cociente. La derivada del numerador es 1, por el denominador sin derivar, por x menos 1, menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador sin derivar, x partido x menos 1 al cuadrado. Aquí vemos que las x se van arriba y por este lado, si ese 1 lo convierto en x menos 1 al cuadrado partido x menos 1 al cuadrado, unifico denominadores que se cancelarán con ese x menos 1 al cuadrado que multiplica a la derecha. Así que todo esto va a quedar, arriba me ha quedado 1 por menos 1, menos 1, y abajo, haciendo el desarrollo de x menos 1 al cuadrado, que sería x al cuadrado menos 2x más 1, le sumamos otra x al cuadrado, me queda ese polinomio. Que curiosamente ese polinomio no es otra cosa que g de x. Así que me ha quedado menos 1 partido g de x. Vamos a ver qué consecuencia va a tener eso. Así pues, la derivada de f sería la derivada de g de x, la primera función, por la segunda sin derivar. 4x menos 2 por arco tangente de x partido x menos 1. Más la derivada de la segunda función por la primera sin derivar. Pero aquí, como curiosamente numerador y denominador van a coincidir, se cancelan y todo eso va a quedar menos 1. Curioso. Aquí tenemos el resultado. Por último, un caso interesante. ¿Qué pasa con las funciones en las que tenemos una función elevada a otra?
No lo puedes tratar como una exponencial ni la puedes tratar como una polinómica, porque ni la base ni el exponente son constantes. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Vamos a aplicarle logaritmo neperiano a izquierda y derecha. ¿Y qué pasa con los exponentes de los logaritmos neperianos? Que salen multiplicando. Así tendríamos h de x por el logaritmo neperiano de g de x. Derivemos ahora a izquierda y derecha. Esto es lo que se llama derivación logarítmica. A izquierda, la derivada del logaritmo neperiano de f de x sería f' de x partido f de x. Pero ese f de x lo paso multiplicando a la derecha y lo tengo que multiplicaría a la derivada de h de x por el logaritmo neperiano de g de x. Y mira cómo hemos conseguido la derivada de f, despejándola. Vamos a hacer un ejercicio y verás que es muy sencillo. No hace falta ni aprenderse esa fórmula. Sea la función f de x elevado a x partido coseno de x. Bien, aplicamos el logaritmo neperiano a izquierda y derecha, con lo cual conseguimos que el exponente salga multiplicando. Tenemos que el logaritmo neperiano de f de x es igual a x partido coseno de x por logaritmo neperiano de x. Derivamos a izquierda y derecha ahora. A la izquierda me queda 1 partido f de x, que es la derivada del logaritmo, por la derivada de f de x, porque tengo una composición de funciones ahí. Y eso sería igual a la derivada de ese cociente, la derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar, menos la del numerador por la derivada del denominador, la derivada de coseno de x menos seno de x, partido el denominador al cuadrado, coseno cuadrado de x, por logaritmo neperiano de x, la segunda función sin derivar, y ahora derivamos la segunda función, 1 partido de x, por la primera sin derivar. Con lo cual la x se cancela. Si multiplicamos ese 1 partido coseno de x por coseno de x arriba y abajo, se me queda una expresión mucho más sencilla. Coseno de x por logaritmo neperiano de x más x por seno de x por logaritmo neperiano de x más coseno de x partido coseno cuadrado de x. Y ahora paso esa f de x, que no es otra cosa que nuestra potencia, la paso multiplicando a la derecha, multiplico mi resultado por la potencia x elevado a x partido coseno de x, que es mi f de x, y ya tengo despejada mi derivada. Pues, ¿te acuerdas de este cambio? Que ya lo aplicamos en límites. Cualquier función f es igual a e elevado al logaritmo neperiano de esa función, y en nuestro caso de esa forma ya conseguimos sacar el exponente multiplicando. Claro, ahora se nos queda un exponente bastante complejo, pero la base es una constante. Ahora sí que tenemos la derivada de una exponencial. Y la derivada de elevado a x es ella misma. Pues fíjate qué fácil. Vamos a derivar f. La derivada de f de x, como la derivada de elevado a x es ella misma, tenemos e elevado a h de x por logaritmo neperiano de g de x, pero como una composición de funciones, ahora tengo que multiplicar por la derivada de ese exponente, y esto de aquí lo tenemos aquí, no es otra cosa que f de x. Pues si te fijas, llegamos exactamente al mismo resultado. Dos formas de afrontar este tipo de derivada que te van a dar siempre el mismo resultado. Si quieres, practícalo con el mismo ejercicio que hemos hecho antes. Poco más que decir, matemáticas se despide.